Hola, hoy les voy a enseñar a cómo crear una base de datos en SQLite, crear tablas e insertar registros. Lo primero que vamos a hacer es abrir SQLite. Luego vamos a crear una base de datos. Yo le pondré prueba video. Damos clic en guardar, la guardaré en el escritorio. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos creada. Entonces, para agregar tablas, hacemos clic aquí, crear tabla. El nombre de tabla, por ejemplo, pondremos cliente. Podemos entonces luego agregar los campos. Primero, por ejemplo, pongamos código del cliente. Entonces el tipo de campo, vamos a poner integer, que sea llave primaria y que se autoincremente. Luego podemos agregar otro campo, sea por ejemplo nombre. Vamos a ponerle a este varchar. Vamos a ponerlo como no null. Aquí en varchar, se me olvidaba, debemos de poner el número máximo de caracteres que aceptará el campo. Por ejemplo, 20. Otro campo, vamos a agregar por ejemplo dirección. Pongámoslo también varchar. Pongámosle aquí 50. Agregar. Otro campo también que podemos agregar sería también teléfono del cliente. Aquí conviene también ponerlo varchar, pues como los números de teléfonos tienen guiones y a veces también influye el código de área y hay que utilizar paréntesis, es recomendable utilizar varchar. Pongámosle como máximo 20. A ver, ¿qué más podemos poner sobre el cliente? Pongamos a ver, tipo de cliente. Por ejemplo, en caso de que hayan clientes que compren, que sean miembros, tengan membresía, otros no, entonces aquí pondríamos varchar. Pongámosle 10. Agregar. Bueno, ahora tenemos la tabla, su nombre de tabla y los 5 campos que queremos agregar a esa tabla. Podemos agregar más de 5, que quede claro, o sea, el número de campos que puede una tabla siempre irá de acorde a la información que usted quiere guardar. Ahora hacemos clic en crear. Si por ejemplo queremos insertar datos en esa tabla, solamente tenemos que dar clic aquí, editar datos, seleccionar la tabla, cliente, y proceder a introducir los datos. Es recomendable que para manejar las cuadrículas utilicemos las flechas del teclado. Por ejemplo, aquí, si quiero introducir en cualquier casilla, puedo utilizar las teclas del teclado.
Si recuerdan, pusimos código como llave primaria y también que sea un autoincremente. Por tanto, si yo pongo aquí María Pérez, dirección, pongamos calle Las Margaritas, número 34, no sé, sector Las Flores. Teléfono de María Pérez, 809 678 5643. Tipo de cliente, pongamos por ejemplo premium. Entonces, si quiero agregar un nuevo registro, solamente tengo que con la flecha hacia abajo, hacer clic hacia abajo para agregar un nuevo registro. Como les dije, habíamos puesto que se ponga que el código se autoincremente. Por eso no fue necesario que yo ponga aquí en el código el 1, porque cuando se incrementa se le suma 1. Entonces, por defecto aquí había un 0. Si queremos agregar otro, por ejemplo Juan Martínez, calle número 4, perdonen, urbanización Real, por ejemplo. En teléfono pongamos a Juan 09 234 9876. Tipo de cliente vamos a poner normal. Hacemos clic abajo, vemos que automáticamente entonces ya el código se va aumentando. Ahora, ya que tenemos los datos insertados, solamente debemos hacer clic aquí en enviar los registros que introducimos, enviarlos a la tabla. Entonces esas tablas se guardan en la base de datos. Ahora vamos a crear otra tabla solamente para prueba, o sea, para repasar lo aprendido. Pongamos producto, agregamos aquí código del producto, tipo de campo, vamos a ponerle integer, o sea, llave primaria, y que se autoincremente, lo mismo que hicimos en la tabla pasada. Agregamos otro campo, nombre del producto, pongámosle varchar con un máximo de 20 caracteres. Otra tabla podemos poner precio, pongamos aquí entonces numérico. Numérico sirve para establecer un número real. Ya entonces aquí se encarga de ponerle los 2 ceros que normalmente vemos en los precios. Agregamos otro campo que vamos a agregar en esta tabla, también es el proveedor, pongamos el proveedor
fechar. Para guardar el nombre del proveedor, agregamos. Bueno, si alguna vez se nos olvida introducir el número máximo de caracteres, SQLite nos abre una ventana que nos recuerda indicar el tamaño del campo. Aquí pongamos 20. También podemos poner fecha de vencimiento, podría ser. La fecha de vencimiento de ese producto. En dado caso que sea un producto que no tenga fecha de vencimiento, en la base de datos podría aparecer como un dato nulo. Para asegurarnos de que salga como nulo, tenemos que dejar esta casilla deshabilitada, porque si la habilitamos, la base de datos no va a permitir valores nulos. Entonces el tipo de campo sería date, fecha en inglés. Entonces, el nombre de los campos no pueden tener espacio. Entonces utilicemos esta rayita. Entonces agregar. Ya tenemos el nombre de la tabla y tenemos cierto número de campos creados. Entonces solamente queda crear la tabla. Ahora, si quiero insertar campos en esa tabla, solamente aquí tenemos que cambiar de tabla a la tabla producto. Entonces podemos poner el nombre del producto, pongamos por ejemplo jugo de manzana. Precio por unidad, pongamos 25. El proveedor sería por ejemplo jugos del Caribe. La fecha de vencimiento podríamos poner 2016 agosto 20. Un momento. El formato de la fecha sería entonces 20 de agosto del 2016. Ok. Podemos agregar otro producto, por ejemplo alfombra. Pongamos a un precio 100. Proveedor empresa X. Fecha de vencimiento la dejamos nulo. Entonces aquí podemos agregar otro. Luego enviamos los campos. Ya tenemos entonces aquí nuestra tabla cliente con 2 registros y 5 campos, y nuestra tabla producto con 2 registros igual y 5 campos. Bueno, espero que les haya servido de algo. De mi parte,